Saludos, estimados amigos guatemaltecos de bien, de familia y de trabajo. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo Fusionista Propone. Este espacio que habilitamos los liberales clásicos del Partido Fusionista para hablar de los temas que no va a encontrar en ningún otro espacio. Habilitamos este espacio para traerle a usted un mensaje de esperanza, de motivación, de inspiración y de compromiso político para entender cuáles son las soluciones reales al problema verdadero que tiene Guatemala. Y como siempre agradecemos su sintonía y su preferencia sobre otros espacios de divulgación y de simple análisis, porque en Fusionista Propone usted no va a encontrar simplemente análisis, va a encontrar análisis, va a encontrar infoeducación política y propuestas reales, que es nuestro valor agregado, propuestas reales para entender cómo podemos transformar a nuestros países en América Latina en verdaderas potencias mundiales y desde luego a Guatemala en una potencia mundial. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestro secretario general Jorge Chapas. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel. Igualmente, qué gusto encontrarnos con los guatemaltecos de bien, de familia y de trabajo, como bien mencionabas. Ojalá se nos esté escuchando a lo largo y ancho del territorio nacional y, ¿por qué no?, en muchos otros países de habla hispana. Muy contento de venir y proponer, que eso es lo que hacemos en el Partido Fusionista. Jorge, abordando un poco de la coyuntura, ¿no? Y a propósito de que mencionaba el tema de que ojalá que nos escuchen en otros países. Por ahí hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Para aquellos que Así, buenísimo. de alguna forma decían, no, Bernardo Arévalo no es de izquierda, ¿cómo van a pensar en torno a esta reciente cumbre de Naciones Unidas? Pues el presidente Bernardo Arévalo lanza en sus redes sociales una fotografía, ¿no? Donde uno dice, bueno, desfila la izquierda latinoamericana con toda pompa y gala y ahí están, ¿no? Evidenciando que son quienes tienen el poder hoy en día, Jorge. Por ahí veíamos esta foto que está apareciendo en pantalla en estos momentos para nuestra audiencia, donde podemos ver al presidente Bernardo Arévalo, a Xiomara Castro, al presidente, bueno, hasta el día de hoy, presidente Andrés Manuel López Obrador, a Díaz Canel, bueno, ahí está, hasta Boric sale en la foto, ¿no? Y Gustavo Petro. Sí. Básicamente todos los líderes de izquierda y no podía hacer falta el señor presidente Bernardo Arévalo. Y por ahí Sí. mucha gente ha criticado este tema de la foto, creo que nos da pie para señalar algunas cuestiones y una muy importante, Jorge, ¿no? Las izquierdas tienen la sartén por el mango. Son quienes gobiernan, son quienes están haciendo oficialismo en la mayoría de países de América Latina. Y pues bien, ¿qué está pasando con las derechas? Creo que por ahí podríamos empezar este análisis y esta propuesta, ¿no? Sí, no, lo has empezado muy bien con esta pequeña introducción que has hecho, ¿no? A ver, una cuestión de fondo y a manera de broma, por supuesto. Lástima que la mano extendida de Gabriel Boric no fue la derecha, porque de pronto, bueno, habríamos pensado que conoce las 5 reformas, ¿no? Y viene a tono porque ciertamente ahí están 4, 5, 6, 7, 8 gobernantes de izquierda de América Latina. América Latina ciertamente está pintada de rojo y no se salva El Salvador, ¿sí? A propósito de la visita de Nayib Bukele ayer lunes o el día lunes 30 de septiembre a la Argentina, una visita oficial que hiciera al presidente Javier Milei. Realmente nos hace un favor esta visita porque pone en claro también que Javier Milei termina abrazando el pragmatismo de signo populista y nos hace pues más claras las cosas, ¿no?, que están pasando en Argentina, que más allá de los discursos en la ONU, que son muy buenos discursos, dicho sea de paso, realmente hay muchas inconsistencias y muchas contradicciones. Y bien, lo que no hay en esta foto es contradicción, creo yo. Las izquierdas suelen ser muy consistentes, digamos, entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y bueno, la gente
se ha lanzado en crítica contra esta imagen. Hay muchísimas imágenes o publicaciones de ataque, ¿no? Una que a mí me llama la atención, todos los problemas de LATAM en una foto, dice una amiga nuestra, y yo la verdad es que disiento un poco, ¿no? Porque no son ellos necesariamente el problema. El problema son los electores, principalmente que votan estos partidos políticos, estas posturas ideológicas. Y, y yo diría también, yendo a responder tu pregunta, Gabriel, pues el problema está en la derecha, ¿sí? Y eso es lo que hace falta por reconocer y aceptar. El problema está en la derecha que ha sido incompetente e incapaz de poder ofrecer al electorado una propuesta atractiva, realista, radical, completa, para sacar de la miseria a estos países. Y hoy por hoy, pues hay una derecha, Gabriel, que lamentablemente ha abrazado el programa de signo socialista, ¿no? Ha abrazado el socialismo de alguna manera y lo ha secundado en gran medida. Y hay socialismo puro y duro, y el socialismo es una doctrina política eh, inmoral, inmoral, porque lo que hace es socavar la propiedad privada, redistribuir la riqueza de forma coercitiva a través de las leyes y enquistarse en el poder a través de estas tiranías totalitarias bueno, que hoy pues están en marcha. Quería decir también al respecto que se le ha acusado al presidente Bernardo Arévalo de ser un presidente viajero, ¿sí? Y yo lo decía en una de mis publicaciones recién. Bueno, es que él es presidente y tiene las prebendas, le invitan a estos eventos. La semana pasada estuvo dando discurso en la ONU. Esta semana está allá en la transmisión de mando del presidente Andrés Manuel eh, López Obrador. Y pues bien, bueno, la gente le critica, ¿no? Y dice cuánto se está gastando y demás. La verdad es que para mí eso es marginal, es marginal. Es lo que hace un presidente cuando está en el poder. Y en este caso creo que él estrecha estos lazos de cooperación para mantener viva esa imagen de popularidad que es necesario ante el fracaso que ha resultado el tema de la corrupción, ¿verdad? Porque siguen pues existiendo todos los incentivos para la corrupción y ya su lucha contra la corrupción se convirtió más bien en una lucha contra la fiscal general, Consuelo Porras, a quien no ha logrado sacar del poder. Así que ha perdido muchísima credibilidad y sin embargo debe apoyarse en entidades supranacionales y en gobernantes de países amigos, ¿sí? Igualmente de signo progresista y socialista, para mantener ese voto de confianza y esa popularidad, ¿no? Otra cosa que me llamaba la atención en torno a esta imagen, Gabriel, es que el presidente Gustavo Petro hablaba de el progresismo latinoamericano en sus redes sociales, ¿no? Me gustaría que tú hagas un comentario al respecto porque la gente creo que confunde progresismo con progreso y yo creo que hay que ayudarles a discernir que esto no es lo mismo, ¿no? Ni de cerca. Desde luego, Jorge, y de hecho yo durante mucho tiempo he criticado que se le llamen progresistas a este tipo de gobiernos, sobre todo de gobiernos de izquierda, que abrazan el marxismo completo. Creo que hay que decirlo, el progresismo es hoy puede ser, digamos, entendido como ese seguimiento a la agenda marxista, cuya principal base es el marxismo clásico, el marxismo económico, que ha dado origen al marxismo cultural y a todas estas tendencias relativistas en pro de la destrucción de la verdad, de la destrucción de la familia, destrucción de las libertades individuales. Y a consecuencia de esto, pues van surgiendo estos movimientos como el colectivo LGBT,
las tendencias por apoyar leyes pro aborto, pro ideología de género, etcétera. Y esto no va a generar nada de progreso. No creo que la gente se deja cautivar por su desconocimiento y su ignorancia en este tipo de conceptos. Cuando un presidente se define como progresista, estimado guatemalteco, no creas que va a traer progreso. Significa que va a aplicar políticas públicas tendientes hacia la izquierda y que en consecuencia van a traer, en primer lugar, desorden, injusticia y opresión. Opresión para todos los ciudadanos que estaremos bajo ese régimen progresista, que es como se definió a sí mismo el presidente Bernardo Arévalo en campaña electoral. Él se decía, y abiertamente lo decía, era un, gobierno, un candidato con tendencias al socialismo progresista, y bueno, abrazaba toda esta oleada de marxismo cultural y de marxismo clásico, Jorge, porque si algo tienen en común esos personajes que aparecen en la foto, todos esos presidentes, es que han aplicado este tipo de políticas públicas en sus respectivos países. Han estatizado, han sobreregulado y han cerrado los mercados a la competencia, ¿no? Ujú. Y bueno, han abrazado agendas como la Agenda 2030, como este nuevo pacto mundial para 2045 que le dicen, ¿no? Sí, Que es básicamente la continuación de la Agenda 2030. Y abrazan el marxismo cultural y abrazan el marxismo completo, el marxismo clásico, que es lo que ha degenerado que en nuestros países haya pobreza, haya miseria y en consecuencia que las instituciones como la familia, como el matrimonio, como las iglesias se hayan debilitado, Jorge, y le hayan dado paso a la entrada del socialismo totalmente duro y rojo, ¿no? Y pues bien, como bien lo decía Jorge, no hemos tenido una derecha buena que sepa defender las tres políticas públicas adversas, que son la desregulación, la privatización y la apertura de los mercados a la libre competencia. Y creo yo, a propósito de que este 3 de octubre los fusionistas celebramos en nuestro calendario liberal clásico el Día de las Privatizaciones, Jorge, hagamos referencia a esto porque esto verdaderamente trae progreso para los países. Las privatizaciones, las desregulaciones y las aperturas de los mercados son lo que va a generar ese progreso en nuestros países y lo que va a permitir que se conviertan en verdaderas potencias mundiales, ¿no? totalmente de acuerdo, Gabriel. Enhorabuena que pones sobre la mesa esta conmemoración que no solo los fusionistas de Guatemala, sino también los liberales clásicos de América Latina, reunidos en el Foro Liberal de América Latina, celebramos este 3 de octubre, el Día de la Privatización, a propósito de un hito en la historia que se sucediera un 3 de octubre, pero del año 1980, cuando se promulgara la ley de la vivienda por parte del gobierno británico, presidido en aquel momento por Margaret Thatcher, una de nuestras principales referentes liberales clásicos en el mundo. Esta ley pues convertiría en propietarios a 5 millones de ingleses, pues prácticamente en cuestión de minutos o días, ¿no? Un proceso de privatización agresivísimo, con lo cual Margaret Thatcher, bueno, esto era en 1980, en realidad es apenas y comenzaba su gestión. Ella comienza siendo primer ministro, creo que a finales de 1979 y termina en el año 1990. Así que, bueno, Margaret Thatcher pues daba muestra de lo que se veía, ¿no? Prácticamente ella aplica 22 técnicas de privatización, las cuales han sido sistematizadas por el doctor Madsen Piri, quien trabajara para el Institute for Economic Affairs, un think tank británico, y que ha sido traducido al español, por cierto. Nosotros tenemos este material y hemos estudiado muchísimo estas técnicas de privatización a través de ellas, pues bueno, hemos planteado técnicas de privatización que nosotros proponemos para lo que hoy son las empresas estatales, los recursos económicos de origen natural como el subsuelo,
pero también la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones, que son esferas que han sido usurpadas por el gobierno, arrebatadas violentamente mediante leyes por el gobierno. Así que privatizar, pues es lo contrario a estatizar o a nacionalizar. Privatizar es devolverle a usted, estimado guatemalteco, eh, hermano latinoamericano, devolverle sus atribuciones, sus poderes, sus recursos, ¿sí? Para que sea usted el, el que escriba realmente su propia historia y no esta camarilla de tiranos socialistas, porque eso es lo que son, pues le digan a usted qué hacer, cómo hacerlo, pues en qué trabajar, cuánto ganar, qué comer, si vacuna o no a sus hijos, con qué los educa. Bueno, esas son decisiones suyas que usted debe tomar libremente, ¿no? Y bueno, quiero hacer una acotación, Gabriel, en aras de ir terminando esta conversación. Creo que da mucho para más, pero me parece que allí falta un personaje en esta imagen, ¿no? Y es posiblemente Nayib Bukele. Pero Nayib Bukele estaba visitando ayer al presidente Javier Milei en Argentina, pero bien hubiese podido estar allí, porque Nayib Bukele, contrario a lo que cree una mayoría de latinoamericanos, Nayib Bukele es de izquierdas, ¿sí? Es de izquierdas. Es lo que nosotros llamamos, pues, alguien de izquierda postmoderna, ¿sí? Esta posmodernidad que básicamente se palpa a través de la forma en la que él toma decisiones, decisiones unilaterales que publica en las redes sociales, pero que a la vez también ha ido acaparando cada vez más poder, tanto en el Parlamento o Asamblea Nacional, que es como se le llama en El Salvador, como en las mismísimas cortes, ¿no? Prácticamente estamos a las puertas de una tiranía que ha votado la mayoría de salvadoreños para un segundo mandato. Y aunque tiene pinceladas y apariencia de ser un gobierno de derechas, pues la verdad es que más allá de una política de seguridad que es ampliamente cuestionable, porque el costo de esa política de seguridad, pues ha sido el Estado de Derecho, ha sido el imperio de la ley. Y si bien es cierto, se respira cierta seguridad en El Salvador, dicen, no me consta, es a un costo muy alto. Y el problema es que los efectos de ese costo pues se van a ver en el mediano largo plazo. Y eso es lo que pues los ciudadanos sensatos debemos aprender a ver, no solo los efectos inmediatos y de corto plazo, sino los efectos de mediano largo plazo, ¿no? Eh, esa mentalidad cortoplacista tenemos que abandonarla. En todo caso, me parece que también devela el pragmatismo de signo populista que abraza el presidente Javier Milei, sobre quien nosotros hemos dicho mucho y bastante en nuestras publicaciones, artículos, redes sociales, directos, etcétera. En este tema, pues bueno, yo recomiendo siempre seguir al profesor Alberto Mansuetti, quien tiene una lectura pues muy objetiva, imparcial y propositiva en torno a la gestión del presidente Javier Milei. Pero también recomiendo seguir a otros dos o tres referentes importantes, el profesor Roberto Kachanowski, el economista Carlos Rodríguez y al economista Diego Giacomini, que son tres de los economistas que están desnudando todos los errores que se están cometiendo a nivel de la política económica del presidente Javier Milei y que, no obstante, siguen muchísimo aplaudiendo sus discursos, ¿no? Y bueno, pues es que una cosa es el discurso en la ONU o en Davos y otra cosa es lo que realmente está pasando en Argentina. Así que yo creo que faltó ahí Nayib Bukele, pues obviamente faltó alguien como Daniel Ortega y, y Gabriel, insistir, estamos como estamos, bajo la tiranía de las izquierdas, porque la derecha no ha sabido ofrecer un proyecto político atractivo, real y verdadero
de cambio real y verdadero al electorado. Así es de que el problema yace en las derechas, y las derechas, entiéndase, la clase empresarial, los conservadores cristianos de toda denominación, la academia, la élite militar, incluso los medios de comunicación, los profesionales, los estudiantes. Bueno, la verdad es que estamos bajo una condición realmente lamentable, y no será hasta que se nos apoye a nosotros, los partidos miembros del Foro Liberal de América Latina, pues que empezaremos a ver la luz al final del túnel. Mientras tanto, enos aquí siempre al frente, tratando de aclarar y de arrojar luz donde hay tinieblas, ¿no? Aquí venimos, Jorge, con los buenos guatemaltecos, con esos atentos guatemaltecos que han escuchado y que se han sentido comprometidos e inspirados por aprender que la batalla es política, no es cultural, que ese es otro de los grandes problemas que tiene esta derecha mala e incompleta que hoy pues existe en nuestros países, que nos vive repitiendo que tenemos ganada la batalla cultural. Y vean esta foto, estimados amigos, tenemos a la izquierda a tope. Ellos sí la tienen clara, así que hay que entender que la batalla es política, y la invitación es a que se sumen a esa batalla política siendo congruentes y aliándose al único partido político de derecha buena que hay en Guatemala, y buscando a los respectivos países, en sus respectivos países, a los demás movimientos cinco reformistas del continente, apoyando a los liberales clásicos del Foro Liberal de América Latina, apoyando al Partido Fusionista en Guatemala, para que algún día podamos transitar a un sistema de verdaderas libertades, donde haya orden, donde haya justicia y prosperidad para la gente, ¿no? Es decir, a un sistema de gobierno limitados con mercados realmente libres. Y pues bien, la invitación está ahí a que puedan seguirnos acompañando en esta campaña permanente de gobierno a la sombra, para que puedan apoyarnos preafiliándose al Partido Fusionista en nuestro sitio web fusionista.gt. Hay un icono azul que está en grande que dice preafíliate. Asuman su compromiso FOPRA, fórmense, organicen, hagan propaganda, hagan recaudación de fondos, apóyennos con acción política coherente, civilizada, democrática, y desde luego transitemos este mensaje. Compartamos en estas redes sociales, que es de momento la tribuna en la cual tenemos presencia, y ojalá algún día podamos estar en los parlamentos haciendo buena oposición y generando este tipo de propuestas desde el poder para la gente. Sin más, Gabriel y amigos, agradecemos entonces su atención. Les pedimos de favor compartan este video en todas sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp. Ayúdennos dándole un like, dejando su comentario y, pues como dice Gabriel, preafiliándose a nuestro partido. A propósito de que este tema ha sido un tema de carácter internacional o regional, pues los invitamos a conocer el Foro Liberal de América Latina a través de su página web, foroliberaldeamericalatina.org. Allí también nos pueden dejar sus datos para que nosotros les contactemos, principalmente en los países donde ya tenemos grupos, movimientos y partidos en acción política liberal: México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Perú, Uruguay, Argentina. Así que, pues, invitadísimos a que se unan a nosotros y se sumen a la causa de la transición al capitalismo liberal por Guatemala, por una Guatemala y por una América Latina potencia mundial. Hacemos camino al andar, sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta pronto.